Y yo quiero compartir en este día acerca de esa autoridad de Dios, que es la misma autoridad que tú y yo debemos tener. Amén. Vente a Efesios, al capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Efesios 1, 22 y 23. ¿Lo tienes? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lugares como este que acabamos de ver es un lugar bastante importante en cuanto al tema de la autoridad de la iglesia y de la autoridad de Dios manifestándose en su pueblo. La experiencia que pudimos vivir allí en Ecuador me llevaba a meditar y a pensar qué está pasando en muchos lugares, qué está ocurriendo en muchos lugares por causa de otras situaciones sociales, quizás por la comodidad o la seguridad del día a día. No es tan radical como la que acabamos de ver, o no es tan agresiva como la que acabamos de ver. Porque estamos viviendo tiempos donde la iglesia en muchos sitios ha olvidado quién es Dios. Ha olvidado cuál es la autoridad de Dios. Y por consecuencia de ese olvido, ha olvidado quién es la iglesia misma. ¿Quiénes somos tú y yo como su pueblo? Y cuando la iglesia pierde la revelación de la autoridad de Dios, cuando perdemos ese enfoque de quién es Él, ¿sabes qué ocurre? Comenzamos a vivir con temor. Y quizás no estamos en la situación de una ciudad peligrosa o de un lugar donde la violencia y donde la delincuencia están elevados a un nivel que ni siquiera tú y yo imaginamos, pero aún así vivimos con temor. Aún así vivimos con miedos y muchas veces nos escondemos, negociamos el mensaje del evangelio y simplemente nos conformamos con sobrevivir como cristianos en lugar de empezar a mirar para avanzar. En lugar de empezar a enfocarnos para decir el reino de los cielos debe ser extendido. El reino de los cielos debe ir más allá. Pero aquí cuando leemos Efesios vemos a Pablo inspirado por el Espíritu Santo orando para que la iglesia en Efeso entienda algo fundamental. ¿Y sabes qué es? Entienda quién es Dios. Pero no solo entienda quién es Dios, sino que entienda también cuál es su autoridad y cómo esa autoridad de Dios ha sido delegada a la iglesia. Ha sido entregada a la iglesia. Y este no es un mensaje para una iglesia pasiva, sino es para una iglesia que camina en poder, una iglesia que camina en identidad y una iglesia que camina y gobierna espiritualmente. Así que en esta mañana quiero dejarte algo muy sencillo, pero que espero que te inspire, que te motive y sobre todo que te proyecte a entender quién eres como parte de la iglesia. A entender quién está contigo cada día y quién camina contigo cada día. En medio de tu realidad es diferente seguramente de la realidad del hermano que tienes al lado. El entorno en el que nos movemos puede ser que sea el mismo. Pero en medio de lo que sea, recuerda algo, Dios tiene autoridad. Y tú como iglesia, Dios te ha entregado autoridad para que su reino se extienda. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es el Dios soberano que todo lo somete. El que todo lo sujeta. Comenzaba este texto diciendo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y este texto declara algo importantísimo, algo que es una verdad absoluta, y es que Dios no compite por autoridad. Él no tiene por qué pelear por esa autoridad, sino que Dios simplemente reina. Y como rey tiene la autoridad. Como Señor y como Dios absoluto tiene la autoridad.
Él no dice algunas cosas, sino que dice todas las cosas. Él no dice que eventualmente algunas cosas sometió, sino que dice ya las sometió. Es decir, todo se somete a los pies de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Y como pueblo suyo, como iglesia, necesitamos entender eso. Necesitamos recordar eso. Esa iglesia en la que pude estar entendía algo. No importa lo que nos hagan. No importa lo que nos digan. No importa lo que la sociedad esté declarando que es el lugar más peligroso del mundo. No importa. Porque aún en el lugar más peligroso del mundo, Dios tiene la autoridad. Aún en el lugar más peligroso del mundo, Dios se mueve. Aún en el lugar más peligroso del mundo, la iglesia tiene autoridad delegada de Cristo. Y aún en medio de todo eso, la iglesia sigue siendo iglesia. Y el mensaje no cambia. Y a través de ese mensaje, ellos entienden que muchos pueden ser transformados. Ahí escuchábamos antes que muchas de esas personas que pertenecían a bandas criminales, a bandas que se movían en cosas muy peligrosas, hoy por hoy Dios las está alcanzando. El mismo pastor que salía hablando es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de cómo Dios transforma vida. Es un ejemplo de cómo Dios sigue teniendo autoridad. Y eso nos habla de autoridad local, de autoridad total, de autoridad de gobierno eterno y sobre todo nos habla de soberanía incuestionable. Dios no está reaccionando a lo que pasa en el mundo, sino que el mundo está bajo su dominio. Amén. El mundo está bajo su dominio, aunque el mundo no lo reconozca. Aunque el mundo no quiera reconocer quién es Dios, está bajo sus pies. Y esa es la realidad espiritual. Muchas veces creemos que por lo que vemos que pasa en el mundo va a su bola. El mundo va a su ritmo, pero no olvidemos una cosa. Todo está bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo su poder. Todo está bajo su control. Esa realidad espiritual es la que tenemos que ver y entender. No importa cuán mala sea la situación. No importa cuán desastrosa sea la realidad de una nación, de un país, de una ciudad. No importa. Lo que importa es que realmente todo está bajo su autoridad. Y cuando la iglesia no entiende esto, comienza a vivir temiendo al sistema. Cuando la iglesia no entiende que Dios tiene toda la autoridad, teme lo que hay a su alrededor. Teme el futuro que está por llegar. Y aún teme las circunstancias en las cuales les ha tocado vivir o les ha tocado andar. Pero una iglesia que conoce a su Dios, ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurre ahí. Sale a la calle a manifestarse a pesar que hace unos días hayan asesinado a una familia. Sale a la calle a decir no nos conformamos ni dejamos que esto designe quiénes somos en Cristo. No dejamos que esto marque el mensaje que lanzamos o que no lanzamos. No vamos a dejar que esto nos afecte. Cuando reciben una llamada de amenaza pidiendo, diciéndote si no hacen lo que te decimos vamos a ir contra ti y tu familia. No permite que eso les detenga y se esconden. No permiten que eso les pare. Sino que ellos entienden que la iglesia que ama y camina según el propósito y el poder de Dios no debe amedrentarse, porque sabe que su Padre tiene todo bajo sus pies. Sabe que su Padre tiene todo bajo sus pies y no importa lo que vivas. Mira, no importan las batallas, todo está sometido a Él. Y eso nos garantiza que eso está en control desde el más pequeño de los detalles. Desde la más pequeña de las cosas hasta el mayor de ellos, Dios lo tiene en control. Dios lo tiene en su mano porque Él es el Rey absoluto. Y Él es el que reina según su autoridad. El lugar en el que vives, la situación en la que nos encontramos, el entorno con el que nos enfrentamos cada día, como te decía esta mañana, no cambia quién es Dios. No cambia quién es Él. Y tenemos que entenderlo. Yo doy gracias a Dios por el lugar donde vivimos. Y quizás para nosotros nuestros temores no tienen nada que ver con los que tienen los hermanos allá
en algunos lugares de Latinoamérica. Pero no dejemos que muchas veces esos temores nos paralicen, porque eso no determina quién es nuestro Dios. Dios es el mismo Dios. Su autoridad es la misma. Lo segundo que te quiero dejar en esta mañana es que Cristo es cabeza sobre todas las cosas. Dice el texto, si seguimos leyendo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Es decir, Cristo no solo es cabeza de la iglesia, sino que Él es cabeza de todas las cosas. Él está en autoridad sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que está sobre gobiernos. Quiere decir que está sobre sistemas espirituales. Que está sobre las potestades y los principados. Que Él está sobre las crisis, sobre las persecuciones, sobre la oposición. La autoridad de Cristo no es algo simbólico. No es algo simplemente como un eslogan que se dice o se declara. La autoridad de Cristo es real. Y tenemos que verla así. Esa autoridad es real, es activa y está vigente. Está a tu alcance y está al mío. Porque somos parte de su pueblo. Y aquí está lo impactante. Dios tomó a Cristo con toda esa autoridad. Él toma a Cristo con toda esa autoridad. ¿Y qué hace? La deposita en la iglesia. La deposita sobre su pueblo. No sé si tú eres capaz de asimilarlo en esta mañana. Cuando tú asimilas que la autoridad que está en Cristo te ha sido delegada, te ha sido puesta, tú empiezas a vivir y a mirar las cosas de otra manera. Tú empiezas a vivir de otra manera, pero no para que la iglesia admire toda esa autoridad que Cristo tiene, sino para que viva conectada a esa autoridad. Para que vivamos realmente conectados con la autoridad de Cristo. Y eso va a llevarnos a vivir de una manera diferente. Eso va a llevarnos a mirar las situaciones de una forma diferente. Eso va a llevarnos a enfrentar situaciones de una manera diferente. La iglesia es el cuerpo que expresa la autoridad de Cristo. Mira, la cabeza expresa su voluntad a través del cuerpo. Cristo gobierna, pero la iglesia ejecuta. Cristo gobierna, pero la iglesia tiene que avanzar, tiene que hacer, tiene que ir, tiene que promover. Y eso significa que la iglesia no es simplemente un espectador del reino. Tú y yo no estamos aquí sentados para simplemente ver lo que ocurre, para simplemente ver lo que pasa. La iglesia no es una víctima del mundo, no te sientas como una víctima. Sería muy fácil allí, en aquel lugar, sentirse simplemente como una víctima. Pobrecitos de nosotros, que vienen contra nosotros, que nos intimidan, pobrecitos de nosotros. Pero no, esa no es la iglesia que yo he visto. Yo no he visto una iglesia asustada, no he visto una iglesia llorando, no he visto una iglesia escondida, todo lo contrario. He visto una iglesia que habla con autoridad. He visto una iglesia que está en la calle. Y en esas calles no se puede andar, te lo digo. En esas calles es complicado andar. Pero esa iglesia estaba en la calle. Pero no estaba en la calle simplemente andando, estaba en la calle declarando quién era Dios. Estaba en la calle denunciando que a pesar de lo que había pasado a esa familia, ellos iban a continuar declarando el evangelio. Ellos iban a continuar en la brecha. La iglesia no es una víctima del mundo. La iglesia no es un refugio para esconderse. No nos equivoquemos. La iglesia no es un lugar donde vienes y te escondes. La iglesia es todo lo contrario. Es el instrumento visible del gobierno invisible de Cristo en la tierra. La iglesia es el instrumento que se ve, que se palpa, que se nota y que ejecuta cambios en medios naturales por lo que se está produciendo en medios espirituales. Eso somos tú y yo. Esa es la iglesia. Y a eso somos llamados. Cuando la iglesia se desconecta de Cristo, se desconecta de la cabeza, ¿sabes qué pasa? Que pierde la dirección. Pierde la autoridad y pierde el poder. Pero estamos llamados a vivir en su poder. Amén. Estamos llamados a vivir en su poder. Entonces tú y yo, cuando vivimos alineados con Cristo, ¿qué ocurre?
caminamos con valentía. Nuestra forma de hablar no es una forma de hablar titubeante o con miedos o con temores, sino que es una palabra de autoridad. Y la iglesia avanza sin temor. Es una iglesia que está llena de la plenitud de Dios. Es una iglesia que está llena del poder de Dios. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es profundo. Eso nos desafía. Mira, Dios decidió llenarlo todo a través de la iglesia. Dios decidió cambiar situaciones a través de la iglesia. Si algo hizo la iglesia en los primeros siglos fue impactar todo lo que era el mundo conocido. Impactó de tal forma que cambió realidades en muchos de los imperios que había. La palabra no dice que la iglesia tiene un poco de Dios, dice que tiene la plenitud de Dios. Él ha puesto todo en ti. Y todo significa todo lo que es Él, todo su carácter, toda su autoridad, aquel que lo llena todo. Entonces tú y yo no hemos sido llamados a vivir a medias. ¿Verdad que no? No hemos sido llamados a vivir a medias tintas, no hemos sido llamados a vivir con temores, no fuimos llamados a operar con miedo. Fuimos llamados a ser ese pueblo que sabe quién es, que sabe a quién sirve, que sabe quién es su Dios y que camina en autoridad cada día y a cada instante. Y te digo, hoy para ti, para mí es fácil. Y por ser fácil es que muchas veces olvidamos quiénes somos. Por ser fácil es que muchas veces olvidamos quién es el que está al frente, quién es la cabeza. Porque nuestro entorno no es un entorno que nos obligue a decir, Dios, dependemos de ti en todo. Fíjate. Pero Dios nos quiere recordar en esta mañana, el entorno no determina quién soy yo y mucho menos quién tú eres como iglesia. El entorno no determina la forma en la que tú debes de hablar y la forma en la que tú debes enfrentar el día a día. No fuimos llamados a escondernos. Fuimos llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo. A vivir en el poder de su Espíritu, manifestando el reino de Dios en la tierra. Tú y yo debemos vivir como esa iglesia que no se esconde, sino ser la iglesia que gobierna en Cristo. Amén. Mira, la iglesia que entiende esta verdad no se va a amedrentar ante la oposición. No se va a asustar cuando le lleven la contraria. No se va a esconder cuando le lleven la contraria. No se va a silenciar ante la presión. Y la presión que tú y yo podemos vivir puede ser una presión social o de rechazo. Pero hay lugares donde la presión que reciben es una presión donde te juegas tu misma vida. Donde por lo que tú crees o por lo que tú vives, te pueden ir a tu casa y pegarte 2 tiros. Y les da igual. No pasa nada. La iglesia que gobierna en Cristo no se esconde ante la oscuridad, sino que brilla. Brilla. Esa iglesia avanza, confronta, resplandece. Y no porque confía en sí misma, sino porque sabe quién es su Dios. Porque sabe cuál es la autoridad que le ha sido delegada. La iglesia allí no estaba en la calle porque eran muchos o porque sabían quiénes eran. Estaban allí porque sabía que Dios estaba con ellos. Porque sabía que Dios les respaldaba. Porque sabía que la autoridad de Dios estaba en medio de ellos. A pesar de lo que pudiera pasar, ellos sabían quién era el que en ellos estaba. Donde la iglesia camina en el Espíritu, lo que ocurre es que las tinieblas retroceden. Las tinieblas no tienen otro remedio que huir. Las cadenas se rompen. Las cadenas se quiebran. Las circunstancias se alinean al reino de Dios. ¿Te imaginas ser una iglesia alineada con la autoridad y el poder del Espíritu? ¿Te imaginas? Donde las tinieblas en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad comienzan a huir. ¿Te imaginas? Donde de repente personas encadenadas
amigos que vivían vidas totalmente rendidas a todo lo contrario a lo que es Dios, comienzan a ser liberadas. ¿Te imaginas? Circunstancias que de repente comienzan a alinearse al propósito y a la voluntad del reino de Dios. ¿Puedes imaginarlo? ¿Y por qué no pasa muchas veces? Simplemente porque hemos olvidado quiénes somos. Simplemente porque hemos olvidado cuál es la autoridad que está en nuestra vida. Simplemente porque hemos olvidado quién es Dios y cuál es su poder. Porque hemos olvidado quién es Él. Y simplemente nos sentimos cómodos viviendo vidas cristianas, pero que han delegado el poder a algo más sencillo, como una experiencia momentánea, y no a un cambio radical que deja una transformación en la generación en la que está viviendo. La iglesia transforma atmósferas. La iglesia cambia realidades allí donde está. Hace años le preguntaron a alguien qué pasaría si de repente la iglesia deja de estar en el lugar donde está. ¿Te imaginas? Dentro de unos años cierran Huerta del Obispo. Dicen, ¿afectaría a la barriada? ¿Afectaría a la ciudad que la iglesia no estuviera ahí? A mí me hacía pensar en estos días. ¿Realmente alguien nos echaría de menos? ¿O simplemente dirían, bueno, se acabaron los ruidos por la mañana los domingos? Eso tiene que hacernos pensar como iglesia. La iglesia tiene que romper realidades espirituales allí donde está. Tiene que impactar la ciudad allí donde está. La autoridad de Dios tiene que manifestarse. Yo creo que Dios nos está llamando a ponernos alineados con Él en este tiempo. Creo que Dios nos está llamando a alinearnos con su corazón en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Él gobierna. Él reina. Hoy el Espíritu Santo nos está desafiando como iglesia a despertar. Nos está desafiando como iglesia a decir, Señor, aquí estamos. Estamos dispuestos a servirte, a seguirte y a hacerlo entendiendo quién eres tú. Hoy la iglesia nos está llamando a dejar el temor. La iglesia nos está llamando a abandonar la pasividad. A dejar de estar caminando de una forma como sin nada, sino a ser una iglesia enviada. ¿A qué? Enviada a transformar el mundo. Una iglesia a trastornar esta generación. Como aquella iglesia del siglo I, que salió a trastornar a la generación de su tiempo. Y sobre todo no debemos ser una iglesia escondida, sino una iglesia que está bien presente en la sociedad. Hacer una iglesia que está bien presente en todos los estamentos sociales. Qué bueno sería tener creyentes involucrados en lugares de política, en lugares de negocio, en lugares de enseñanza. ¿Por qué? Porque eso impacta la sociedad, entendiendo que la autoridad de Dios está sobre ellos. Amén. No silenciando o cambiando el mensaje, sino transformando una generación. Transformando una generación. Qué bueno, qué interesante es cuando los papás entran a ser parte de un AMPA y ahí pueden marcar directrices, ahí pueden marcar líneas. Muchas veces rehuimos esas situaciones, pero es importante. O cuando puedes estar siendo parte incluso de una asociación de vecinos. Y ahí puedes marcar la diferencia. Ahí puedes dar testimonio de lo que eres. Ahí puedes dar testimonio. O incluso como profesional, en el lugar donde desarrollas tu trabajo. Ahí puedes decir, mira, yo soy diferente y la autoridad que hay en mí viene dada por Dios. Todo eso transforma nuestro entorno. No somos una iglesia derrotada. Somos una iglesia sentada con Cristo en lugares celestiales. Eso somos tú y yo. Ahora necesitamos creerlo. Necesitamos experimentarlo, necesitamos entenderlo. Que Dios nos encuentre el día que venga a buscarnos siendo una iglesia que le conoce. Que nos encuentre siendo una iglesia que entiende su autoridad. Que nos encuentre siendo esa iglesia que vive y avanza en su poder y en el poder del Espíritu Santo. Dice, porque todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Y Cristo
vive y gobierna a través de su iglesia. Ese es Dios. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Y yo quiero invitarte, y con esto voy a cerrar el mensaje, a que realmente pienses lo importante que es entender quién eres en este tiempo. Que pienses que tienes autoridad delegada de parte de Dios para cambiar las cosas. No te conformes a vivir una vida sin más. No te conformes a cumplir sueños sin más. Mira, si Dios te llamó un día a ser alguien que extienda el reino de los cielos, no desperdicies la oportunidad. No te desenfoques. No cambies tu alineación con lo que Él quiere hacer. Muchas veces se nos abren puertas que no son las puertas por las que Dios quiere que entremos. Asegúrate que por la puerta que vas a entrar es la puerta que Dios te está abriendo. Para ver qué produce esa puerta, no solo en tu vida a nivel personal, sino en el reino de Dios. Amén. Y puede ser algo profesional, puede ser familiar, lo que sea. Asegúrate que no es solo algo que cumple un sueño, sino que es algo que se alinea con el reino de Dios. Porque cuando entendemos eso, lo que hagamos va a venir marcado de autoridad. Lo que hagamos va a dejar un legado en medio de esta sociedad y va a hacer que el reino de los cielos se extienda. Va a hacer que el reino de Dios crezca, avance, no termine. Dios nos está llamando a ser una iglesia que avanza en autoridad, a ser una iglesia que expresa autoridad, a ser una iglesia que se alinea con Cristo, a ser una iglesia que no se esconde, que no tiene temor, sino a que está presente allí donde Él la ha puesto. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa iglesia? Quizás tu realidad no es como la que veíamos al comienzo, pero a veces eso es un arma de doble filo, porque nos lleva a relajarnos. Nos lleva a quitarle la autoridad que realmente tiene Dios. Nos lleva a decir, bueno, como mi realidad es sencilla, es fácil, en mi autoridad puedo resolver cosas. No te olvides, nuestra lucha es contra es contra reinos espirituales. Amén. Y necesitamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar juntos.